noches, bienvenidos a una edición más de Arte y Sabor TV, el magazine cultural que te acerca a la actualidad artística de nuestro país y de otros lugares un poquito más lejos. Hoy nos vamos a preguntar por el teatro en la escuela. ¿Por qué el teatro en la educación? Y para eso recurrimos a un especialista en la materia, uno de los pedagogos más importantes que tenemos, que es Alfredo Mantovani. Alfredo se va a estar comunicando con nosotros desde España, donde él está desarrollando su trabajo desde hace muchísimos años y es uno de los referentes más importantes de la pedagogía teatral. Con ustedes, el señor Alfredo Mantovani. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Encantado de comunicarme contigo. Lo mismo digo, un placer realmente tenerte acá con nosotros. Sí. Alfredo, estamos con ganas de que nos cuentes esto de lo que veníamos hablando antes de entrar a la cámara, ¿no? De por qué el teatro en la escuela. ¿Por qué es necesario, por qué es importante introducir una materia como el teatro en la educación? Sí, yo hablo de un binomio, teatro y escuela. Es como un binomio fantástico, lo que planteaba Gianni Rodari. Cómo mezclar dos conceptos que al fusionarse crean una nueva entidad. Y lo interesante es que, claro, el teatro en general busca resultados, es una profesión, tiene que ver con los actores, con los textos. En cambio, la educación tiene que ver más con el proceso, con la evolución del educando. Entonces, son objetivos diferentes. El teatro además cuesta dinero, porque, bueno, al ser profesión, luego hay que venderlo, la gente tiene que pagar una entrada. La educación es gratuita y obligatoria. Entonces, al conjuntarlos, sale esta cosa nueva que es el teatro en la escuela, ¿no? Y allí se produce un fenómeno interesante, porque el teatro aporta a la educación una serie de valores, de beneficios, que hace que la educación pase a ser integral. Normalmente los sistemas educativos son muy memorísticos y se hacen tradicionales, es decir, se hacen muy formales. Entonces, el teatro mete en la escuela como un hálito de vida, como la espontaneidad que la educación a veces pierde. Y yo creo que allí, en esa conjunción, se produce la maravilla, se produce el gran fenómeno, es decir, que interesa tanto, le interesa a todo el mundo, es decir, a los profesores porque se renuevan, si los profesores aprenden, no solo tienen que enseñar tradicionalmente, sino que aplicando el teatro en el aula también aprenden. Les interesa a los padres, porque una educación más completa es beneficiosa para sus hijos. Y sobre todo le interesa a los niños, porque los niños cada vez tienen menos espacios para jugar. Entonces, permitirles un espacio de libertad, de espontaneidad, les hace bien para que se puedan formar como personas integradas, socialmente adaptadas y que en última instancia puedan ser unos ciudadanos mucho más completos que si no hicieran esta actividad dramática. Claro, es interesante esto que decís de hablar del niño como ciudadano, porque relativamente es nuevo esto de darle al niño, a la niña, una entidad de derecho. Sabemos que antes no lo tenían. Yo el otro día, por ejemplo, leía a Huizinga y con toda esta introducción que hace al juego, ¿no? Me hiciste acordar un poco a él. Y esta historia, ¿no? del niño como un ente sin derecho, como algo que estaba ahí, pero que no tenía derechos.
que decís, digo, también es relativamente nuevo porque vos te fuiste a España a mediados de los 70 y contame un poco cómo fue esa llegada, cómo encontraste esa España de ese momento, porque de alguna manera fuiste el impulsor junto a Jorge Eine de lo que es la pedagogía teatral, empezaron a incursionar en eso como algo novedoso, ¿no? Sí. Mira, esto es un dato interesante. Yo en Buenos Aires estaba con Teatro Estudio de Buenos Aires, que dirigía Víctor Mayol. Y con él nos fuimos de gira por América durante 2 años. Fue el segundo grupo que salió a viajar por América, después de Once al Sur. Y esa experiencia fue vital para mí. Fueron 2 años maravillosos. Cuando vuelvo a Argentina, me pongo a trabajar en un colegio, ¿no? Y tengo todas las edades, de 6 a 12 años. Y estoy 1 año y tengo la disyuntiva de o vuelvo por América o me voy a Europa. Digo, mira, si voy a América, tengo que ir como misionero. Mejor me voy a Europa para aprender. Y entonces llegué a España en el momento en que había acabado el franquismo, la dictadura. Esto era un desierto cultural y educativo. Y en vez de aprender, la sociedad me obligó a enseñar. Fue muy interesante, porque fueron 10 años de auténtica democracia, lo que se llamó la movida madrileña de los 80 a los 90, y pude disfrutar realmente de eso. Fue un diálogo muy interesante con la sociedad, es decir, porque tú proponías, la sociedad te aceptaba, y yo estoy súper agradecido, ¿no? Porque yo creo que la propia sociedad hizo que me especializara en este tema del teatro en la escuela. Un tema inédito que no existía, ¿no? Y tuvimos la suerte de escribir este libro con Jorge, Teoría del Juego Dramático, que después se publicó en GEDISA con el nombre de Didáctica de la Dramatización. Y fue un premio del Ministerio de Educación. Pero fíjate que abren el primer concurso de temas educativos y se presentan 6 propuestas, ¿no? Y claro, nosotros entramos allí con el juego dramático. Imagínate que el premio fueron 10.000, la publicación de 10.000 ejemplares para repartir por las escuelas. Y entonces, bueno, fue un comienzo fantástico, ¿no? Al final después el ministerio no distribuía el libro, es decir, el libro estaba en un sótano, es decir, como pasa siempre con los ministerios o con las burocracias. Yo los primeros cursos que daba por España iba al ministerio, me compraba 40 libros y yo iba y los vendía. Entonces, de alguna manera también hacía de misionero. O sea, pero eso me enriqueció, eso me dio mucha experiencia, porque pude participar en las escuelas de verano, los maestros organizaban escuelas de verano en todas partes, había una ebullición increíble por cambiar la educación. Y bueno, yo aprendí, realmente aprendí en ese momento, aprendí teorías educativas, me empapé de procedimientos, es decir, pude aprender realmente de la práctica y de los estudios, también de las lecturas. Recién mencionabas a Huizinga, claro. Hay que buscar referentes que apoyen esta actividad, porque no estamos huérfanos, ya se habló mucho sobre el juego. Claro. Huizinga, luego, después de Huizinga, un francés, Caillois, que hizo la clasificación de los juegos, que completa la idea de Huizinga. Y bueno, todos los grandes educadores de principio de siglo, como Pestalozzi, Steiner, De Wey, que hablaban de darle protagonismo al niño, es decir, lo que es la nueva escuela, ¿no? La nueva educación, que el niño fuera protagonista, es decir, Pestalozzi
ya todos estos grandes planteaban la necesidad de que el niño fuera protagonista de su educación. Y con el teatro en la escuela estamos consiguiendo eso, es decir, estamos actualizando las ideas de estos enormes pedagogos que plantearon la educación del siglo XX, ¿no es cierto? Así que lo nuestro es una continuación realmente de los métodos pedagógicos alternativos a los sistemas tradicionales. Bien, estábamos hablando, bueno, un poco a partir de todo este trabajo que ya venías desarrollando en Buenos Aires y bueno, que se cristaliza un poco más con el libro y que empiezas a hacer este desarrollo de lo que fue, digamos, el sistema de teatro evolutivo por edades. Después seguiste trabajando sobre eso y, digamos, seguiste profundizando y salieron nuevos libros. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue ese ir pasando, digamos, a otras investigaciones sobre el tema? Sí, nosotros descubrimos con Jorge que plantear el teatro como sistema de teatro evolutivo por edades nos permitía introducirnos en la escuela. De alguna manera, para que la actividad tuviera una unidad teórica y práctica propia, que no dependiera de otras materias, es decir, que tuviera independencia, es decir, que fuera una actividad autónoma, porque generalmente en las escuelas se usa el teatro para los festejos, para los actos institucionales, para poner color un poquito a la aburrida rutina de la escuela. Incluso otras materias se aprovechan del teatro, porque el teatro es goloso. Claro, los profesores de inglés dramatizan en sus clases, pero es para enseñar inglés, no para enseñar teatro. Entonces, a nosotros lo que nos interesaba con Jorge era que el teatro pudiera ser una materia en la escuela. Y por eso creo que es un logro, es un hallazgo esto de plantearlo como sistema, ¿no? Porque el sistema tiene independencia, el sistema se autoevalúa, el sistema lo aplicas en cualquier lugar donde sea y se mezcla con la realidad existente, y a partir de la propia investigación que genera el educador, el sistema se va reactualizando, es clase a clase. Y ahí está lo interesante, me parece, es el aporte teórico que hemos podido hacer a esta actividad. Más adelante tengo entendido, perdón, que habías fundado en los 80, a mediados de los 80, habías fundado el grupo Chiricate, puede ser, con el cual habías hecho una investigación, una profundización de todo esto que me estás contando. Bueno, el Chiricate era en realidad un grupo de teatro, donde hacíamos teatro para niños, porque yo creo que las dos cosas tienen que ir vinculadas. Los niños tienen que hacer su propio teatro y además tienen que ver teatro. Son dos actividades que se complementan, ¿no? Y bueno, como actores nos venía bien, hacíamos talleres con niños, pero a la vez también subíamos al escenario y desde allí hacíamos un teatro participativo, un teatro que después se transformaba en animación teatral, porque hacíamos talleres, recorríamos las aulas, los personajes, después de la función, cuando hacíamos funciones en los colegios, los personajes entraban a las aulas y compartían con los niños. Pero bueno, lo de Chiricate fue una etapa. Lo más interesante, creo que me preguntabas de mi evolución en España, fue que después del primer libro me di cuenta que era importante escribir lo que vas haciendo en clase. Normalmente los educadores son tímidos en ese sentido, no creen que el trabajo que hacen en el aula sea valioso
que sea para compartir. Y yo me di cuenta de eso. Descubrí una habilidad, como tímido que fui en mi adolescencia, que me costaba expresarme, de pronto encontré en la escritura una manera de contar, ¿no? Y he tenido la suerte esa de que fui anotando y escribiendo todo lo que hacía. He llegado a tener carpetas de juegos con fichas, muchísimas. Y entonces, después era fácil publicar. Aquí en España, sabes que las editoriales, bueno, aquí se ha publicado mucho, las editoriales es una industria muy potente, y por suerte ahora hemos conectado con la editorial Octaedro. Bueno, hemos conectado con la editorial Octaedro, que está muy interesada en el teatro en la educación, y hemos podido mejorar los primeros textos a través de una trilogía que hemos publicado recientemente, así dividiendo por edades el sistema de teatro evolutivo. Y entonces, bueno, que en ese sentido, digamos, es importante escribir y poder publicar, ¿no? Para que la gente lo conozca. Eso permite que después del libro tú sigas investigando, ¿no? Y en este sentido, no sé, como mensaje a los maestros o profesores que nos puedan estar escuchando o viendo, yo diría que nuestra función como adultos que coordinan actividades dramáticas tiene que ver con 3 roles: el de docente, el de artista y el de investigador. Entonces, si eres artista y si has practicado el arte que luego vas a enseñar, es mucho mejor. Y luego, como docente, tienes que, de alguna manera, conocer los elementos de la pedagogía, conocer los objetivos, las planificaciones, todos los conceptos que se enseñan en las facultades de educación, de ciencias de la educación. Y luego está el rol este de investigador. Es decir, que es una actividad que te propicia, es decir, porque la propia práctica, y allí nos basamos en el sistema. El primero que habló de investigación fue un psicólogo, el que inventó la psicología social, Kurt Lewin, en el año 46, que empezó a hablar de investigación en la acción. Y entonces yo creo que eso viene perfectamente aplicable al profesor de teatro educativo, ¿no? Es decir, la investigación, porque la investigación estaría vinculada totalmente a la práctica. Es decir, no puedes ir con recetas o fórmulas aprendidas, sino que tienes que adaptarte al grupo. Los niños tienen una energía que es maravilloso. Lo que hay que dejar es que fluya esa energía, como un río. Y tú lo que tienes que hacer es subirte a una barca y remar en el río que ellos generan, ¿no? A veces digo que en la hora de clase tú tienes 5 minutos para transmitir tu mensaje. Los otros 55 minutos son de ellos, ¿no? O sea que eso también es un aprendizaje para el adulto, ¿no? Porque imagínate, yo soy profesor de teatro, claro, me gradué en la Escuela de Arte Dramático y nada, voy a ir a enseñar teatro y voy con Stanislavski. Y los niños te pasan por encima, claro. Que es lo que me pasó a mí cuando empecé en una escuela en Buenos Aires, ¿no? Que tenía todas las edades, de 6 a 12 años, y a los 15 días fui a hablar con la directora y le dije que me iba, porque yo era actor y me había quedado afónico. Entonces, por suerte, la señora me dijo que me quede en la escuela, que aguantara. Y entonces aguanté
y aprendí lo que los niños querían hacer. ¿Sabes? Eso fue muy importante, poder quitarme el ego de actor, ¿no? Para poder pasar a ser docente de teatro, ¿no? Que es diferente. Sí. La verdad que me surgen miles de preguntas, pero me da hasta como temor interrumpir, porque es tan lindo todo lo que estás diciendo, que No, es dejar fluir. Digo, pensaba en esta, cuando te escuchaba, ¿no? Cuando vos te referís a esto de sistematizar, digamos, lo que hacían los niños de alguna manera, que es un poco el trabajo que has desarrollado. Eh, y esto me pareció fabuloso de dejarte llevar como en una barca, me pareció muy linda la metáfora. Eh, Digo, también me gustaría que nos cuentes un poco de lo que representa ProExtra, que fue algo que creaste en Granada. Y bueno, me gustaría que cuentes un poco sobre eso. sí, Proedra es una asociación de profesores por la expresión dramática en España. Fuimos la primera asociación en el año 1989, y el objetivo era vincular y apoyar a aquellos maestros que en solitario estaban haciendo teatro en el aula. Aquí es muy normal, como aquí no hay profesorado de teatro y aquí es muy voluntario, es muy normal que de 30 profesores que hay en el claustro haya uno que se le ocurre hacer teatro, ¿no? Entonces, ese uno normalmente estaba perdido, en soledad, y buscamos apoyarlo, ¿no? Y así se hacían socios de la asociación, hacíamos cursos de formación, empezamos con la escuela de verano, que ya lleva 30 años, la hacemos en Biznar, en Granada. Es un lugar de encuentro fabuloso, primera semana de julio, viene gente de toda España, se reúnen unas 150 personas, y es un punto de encuentro muy, muy interesante alrededor de la expresión, porque el concepto que hemos trabajado con los adultos es el término expresión. Esto lo aprendimos de la Escuela de Expresión de Barcelona, que era una escuela muy famosa que llevaba Carmen Aymerich. Y entonces pudimos estar allí y recogimos la esencia de lo que era la expresión y la pudimos trasladar a Granada. Y entonces empezamos en Granada con esta escuela de verano. Y luego, bueno, hemos hecho cosas realmente muy interesantes. Hemos llegado a hacer un congreso mundial de pedagogía de la expresión en Tarragona en el año 92. Y hemos hecho congresos en una zona cercana a donde tú viviste, en Torremolinos. Hemos hecho 2 congresos y ampliando, porque claro, no puedes estar permanentemente. Aquí pasa algo como que la gente cree que ya sabe lo que es el juego dramático, ¿no? Entonces con un cursillo de 15 horas ya pasan a otro tema, ¿no? Es decir, no hay mucha profundización en la cuestión. Por eso aquí en España no avanza, no es como en Argentina, que es obligatorio, y eso ha generado todo un movimiento, toda una creación de profesorados, y por eso en Argentina es tan importante. Es decir, aquí lo damos como ejemplo. Es decir, aquí cuando queremos explicar lo importante de esto y cómo la legislación tiene que apoyar, ponemos de ejemplo a Argentina en teatro, ahora en Chile, que también han resuelto los diputados que lo artístico tenía que ser obligatorio, o en Brasil, que parece que la danza también está incluida en el currículum. Entonces son 3 países
que son modelos, ¿no? para esta temática. Aquí me das un poco el puntapié para contarte un poco. Bueno, vos eso ya lo sabés porque has tenido comunicación con la gente de aquí. Acá en la ciudad donde vivo ahora está el profesorado en teatro de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Y esto que hablabas hace un rato del rol del artista como docente y como investigador, tenemos la suerte de tener docentes muy implicadas, como Mariela Piedrabuena, a quien conoces, Ángeles Gómez. Entonces el profesorado acá, que son 4 años, se le da una importancia muy grande al juego dramático, a la investigación, a la práctica docente, y como te decía antes de entrar al programa, Mantovani es uno de los referentes importantes. Bueno, acá tenemos también a Esther Trozo, que fue una impulsora, digamos, del teatro en la educación, y recién justo me estaba entrando un mensajito de Luis San Pedro, que no pudo estar hoy con nosotros, pero Luis también está haciendo una labor muy importante. Sí, sí, sí. Con Luis nos hemos encontrado aquí en España cuando él llegó y hemos estado trabajando durante 5 años sobre su teatro de la vida y fue muy refrescante la llegada de Luis aquí. Y bueno, ahora es viajero, ahora se ha ido a Canarias, ¿eso lo sabías? Sí. Por eso también fue un poco complicado entrar, por una hora menos en Canarias, como dicen las radios españolas, y él tenía justo una entrevista de trabajo, así que manda muchos saludos. Alfredo, para terminar, porque bueno, el programa tiene un tiempo y me quedaría todo el día preguntándote cosas, pero me gustaría que cierres redondeando un poco esta vuelta al grupo que habías empezado con gente de teatro y me decías que habías vuelto de alguna manera. Sí, bueno, como artista, claro, siempre el escenario te llama, ¿no? Es muy refrescante poder actuar, porque en realidad el teatro es un lenguaje y es un lenguaje que tiene que favorecer la comunicación. Todo esto que hemos estado hablando es para que los niños, los jóvenes y también los adultos, es decir, puedan como mejorar en sus vidas a través de mejorar la expresión. Porque la expresión que trabajamos es expresión para la comunicación. No es expresión para crear la maravillosa obra de arte, sino que es expresión para mejorar la comunicación entre los seres humanos. Y entonces esa es un poco la finalidad, ¿no? de este trabajo. El dedicarnos a esto también es una manera de realización personal que te permite, comunicarte con la gente, ¿no? Yo podría decir que el teatro me salvó la vida, es decir, cuando a los 28 años dejé mi vida formal de abogado y de notario, de escribano, para dedicarme al teatro. Entonces, bueno, que estoy muy contento de todo esto que pude sacar de mí, porque al final la fuente eres tú. Y entonces se trata de que cada uno encuentre en sí la fuente para expresarse. Todos tenemos grandes cosas dentro para comunicar. Y el teatro ayuda a esa comunicación. Yo, Joaquín, me gustaría a lo mejor dar un mensaje final, pero para los educadores. Adelante. Porque sí, yo creo que, bueno, ustedes lo están viviendo ahí en la universidad, pero yo creo que lo importante es que el educador consiga una metodología de trabajo. Sí, lo importante es eso. Ese es el aporte que quisimos hacer con el sistema de teatro evolutivo por edades. Pero la gente puede, por experiencias o
o por su propia historia encontrar otros caminos. Pero lo importante es la metodología. Y la metodología, ¿cómo se consigue esa metodología? Porque al final la metodología eres tú mismo. O sea, con tu presencia, con tus habilidades comunicativas, con tus conocimientos psicológicos, con tu humanidad, con tu actitud lúdica, con tu pasión por el teatro, por tu amor a los niños. Es decir, todo eso conforma una manera de poder estar en el aula y de poder acompañar los procesos creativos de los chavales. Ese es un poco, me parece que Jorge diría, esto es nodal, ¿no? Él usa mucho esta palabra. Dice, es nodal. Tener una metodología de trabajo que englobe todos estos conceptos, ¿no? Que al final son bien propios, que hacen a tu propia humanidad. Y entonces el profesor de teatro finalmente tiene que ser un ser humano afectivo, cariñoso, un ser humano respetuoso, que permita que el otro se exprese. Bueno, muchas gracias. Alfredo, yo te agradezco, pero con el corazón, esta posibilidad de mantener esta charla que, como te dije hace un rato, estaría todo el día. Y me quedo con esta frase porque mis dos referentes, bueno, Jorge Eynes diría, cuando habla de la estructura técnica interpretativa desde el lado del teatro como arte, él siempre dice que es una forma de estar en la vida. Y ahora vos decís que el teatro en las es una manera de estar en la escuela, de alguna manera. O sea que los dos tienen esta misma visión y cada uno especializándose en su área. Así que bueno, me quedo con esas dos frases y te invitamos, por supuesto, a que nos visites en el profesorado en teatro cuando se pueda, cuando la pandemia lo permita y lo económico lo permita. Lo tuvimos a Jorge dando una masterclass acá cuando vino con Dile la Luna que venga, y se acercó a la facultad y dio una clase maestra que estuvo estupenda, así que sería un honor para nosotros tenerte. Ya que lo estuviste hablando con Mariela y bueno, algún día se va a cristalizar, ojalá. Muy bien, genial. Un abrazo. Un abrazo grande, muchas gracias. Vale, adiós. Adiós. Bueno, con nosotros el señor Alfredo Mantovani, desde España, dándonos una charla amorosa, como siempre, acerca de la pedagogía teatral. Bueno, esto ha sido el programa del día de hoy. Mi nombre es Joaquín Gómez y los espero para el próximo programa de Arte y Sabor TV. Buenas noches y muy buena semana.